bienvenidos a este nuestro módulo 6. Ya tenemos varios meses pues incursionando en distintos temas, creciendo juntos en todo este movimiento de ciberactivismo. Y bueno, hoy vamos a trabajar un tema que además de interesante, de alguna manera pudiera parecer que no necesariamente es adecuado o está relacionado, pero realmente es una forma de aproximarnos a estos temas que a veces son tan duros, ¿no? Que es el uso del humor dentro de este esquema. Para ello, pues tenemos un invitado especial que está aquí con nosotros, Juan Carlos Baños. Juan Carlos está en México, entiendo, ¿verdad? México, estás acá, chévere. ¿En qué ciudad estás, Juan Carlos? Yo estoy en Querétaro. Ujú. En el Estado de México, En el Geraldina. Estado de México, excelente. Y Juan Carlos es politólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entonces, bueno, bienvenido, todo el equipo, el grupo, todos muy contentos de recibirte. Y tú me vas indicando y yo te voy apoyando con la presentación con todo gusto, ¿va? Buenas, Jairo, bienvenido. Muchas gracias, Geraldina. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para mí estar en esta y también voy a estar en la siguiente sesión de esta escuela de ciberactivismo. Si me ayudas a compartir la presentación, te lo agradecería mucho, Geraldina. Muchas gracias. Creo que sí, ya todas la estamos viendo, ¿no? Bien, bueno, en esta sesión me toca presentar el uso del humor como herramienta del ciberactivismo y en la que sigue va a ser el uso del arte como herramienta del ciberactivismo. Entonces, específicamente en esta ocasión, vamos a seguirnos solo a la primera parte. Yo quiero ofrecer disculpas porque mi formación es dentro de las ciencias sociales. Entonces, todo esto lo abordé desde una perspectiva de las ciencias sociales, pero por supuesto con elementos sobre el ciberactivismo, por ejemplo, ¿no? Si me voy a meter a temas, por ejemplo, del lenguaje, a temas del discurso, a temas de relaciones de poder, pero si alguien tiene duda, por favor levánteme la manita ahí en Zoom y con mucho gusto las aclaramos. O al final, como ustedes prefieran, ¿no? Entonces vamos a dar inicio a la sesión. ¿Podrías hacerme el favor de la siguiente, Geraldina, por favor? Gracias. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del ciberactivismo? Bueno, pues hay varios autores, ¿no? Sobre estas temáticas, yo he retomado algunos, ahí los cito, también tengo las referencias bibliográficas, no las puse ahí, pero si alguien las quiere, con mucho gusto se las proporciono, ¿eh? Bueno, hay autores como Gonzalo que señala que el activismo a través del Internet es un quehacer político, pero es un quehacer político en la red, en el ciberespacio, ¿no? Y hay otras como Dorothy Denning que refieren tres tipos de activismo digital. Ella señala un activismo online o en línea, ¿no? Que este activismo tiene como característica que no es perjudicial y se limita a luchar por una determinada causa de forma pacífica. El segundo, ella lo denomina como ciberactivismo o hacktivismo por su nomenclatura anglosajona, ¿no? Y este es la fusión con fines políticos del hacking y el activismo. Ocasiona rupturas significativas en el funcionamiento del sistema. Un ejemplo de esta definición del ciberactivismo o hacktivismo sería por Anonymous. Yo creo que todas aquí lo conocemos, ¿no? Y la última diferencia que ella hace del activismo en la red es el ciberterrorismo, que es un activismo que causa daños graves e incluso puede ocasionar importantes perjuicios económicos, ¿no? A una población, a todo un país. Siguiendo estas definiciones, por ejemplo, eh, con base en Dorothy, Calles, hijo sería, de puta. con base en Dorothy,
sería incorrecto hablar de ciberactivismo o hacktivismo, pero estaríamos más en la línea de activismo online, ¿no? Que es el activismo que lucha o se limita a luchar por una determinada causa en forma pacífica. La siguiente, por favor, Geraldina. Bueno, ahí vemos que uno de los ejemplos del ciberactivismo es Anonymous, pero cualquier activismo que utilice el Internet, que utilice la red para sus fines, origina lo que en mayo de 2011, Mayo Fuster denominó como comunidades de creación virtual, ¿no? Una comunidad de creación virtual es un conjunto de individuos que se comunican, interactúan y colaboran de diferentes maneras y en diferentes medidas, según este autor. Bueno, estas comunidades son el resultado y a la vez también contribuyen al nacimiento de lo que ha llamado un movimiento de cultura libre, ¿no? Que lucha por un patrimonio digital, cuyas bases es la libertad, porque buscan lo común y lo abierto, ¿no? Que el conocimiento sea abierto. Por ejemplo, están en contra de la propiedad, ¿no? Intelectual en la red, etcétera, ¿no? Porque quieren compartir el conocimiento. Siguiente, por favor. Bueno, hay otros autores como Dugarte que dicen que el Juan principio... Carlos. Dígame. Jay. Hay otros autores como de Ugarte que señalan que el principio fundamental del ciberactivismo es el de dar poder a las personas a través de tres pilares básicos. El primero, el discurso. El segundo, las herramientas, que son variadas. Y el tercero, la visibilidad. El discurso parte de la idea de que la gente, las diferentes ciudadanías, pueden obtener poder, ¿no? Pueden ser partícipes. Entonces, esta idea indirectamente, según este autor, origina un componente identitario que facilita la comunicación entre individuos que antes de eso no se conocían. Las herramientas, pues son todas aquellas que van a permitir a los usuarios diagonal integrantes, a los usuarios o a los integrantes, actuar, ¿no? Esta es una idea esencialmente política, que es que las ciudadanías tenemos, las personas tenemos capacidad de intervención. Y la última es la de visibilidad, tanto en línea o fuera de línea. Este último pilar aspira a generar lo que Juan Urrutia denominó ciberturbas. Una ciberturba es una movilización y un encuentro masivo en las calles y en las plazas públicas que se da como resultado de un proceso deliberativo realizado, llevado a cabo de manera previa antes en la red, ¿no? Como que en la red se organizan todos y todas y entonces esta organización es la que los lleva a esas plazas, a esas calles, ¿no? Eso es como una ciberturba. La herramienta que vamos a ver aquí es precisamente la del humor y vamos a ver cómo el humor puede fungir con esta idea política de que las personas tenemos la capacidad de intervenir. Y también vamos a abordar el segundo pilar, que es el del discurso. Vamos a ver cómo el humor puede ser el eje a través del cual se estructura y se comunica un discurso, cuyo fin pues, va a depender de cada, permítanme llamarlo así, movimiento, ¿no? Pero que en última instancia tiene la intención de intervenir en algo. La siguiente, por favor, Geraldine. Bueno, otros autores como Torres han enumerado algunas de las principales funciones de lo que también se ha llamado ciberprotestas, ¿no? Que es una protesta, pero pues en el espacio digital y que también se puede llevar a las calles a través de la organización en la red.
¿no? La primera de ellas, estas son como las principales, pero no es de manera limitativa, puede haber más. La primera de ellas es una difusión y control de la información y el estado del conflicto, la recopilación de información sobre sus objetivos, la recaudación de fondos, el reclutamiento de activistas, la conexión con otros movimientos sociales y la divulgación de las instrucciones. Aquí les puse una imagen de un movimiento muy famoso aquí en México, por ahí del 2012, llamado Yo Soy 132. Este movimiento Yo Soy 132 fue organizado por jóvenes, pero jóvenes que eran miembros de universidades, ¿no? Como las universidades más importantes del país, las y los estudiantes se organizaron para protestar. Fue en su momento muy importante, cubrió durante varias semanas, incluso fue que meses, la agenda, parte de la agenda política, y tuvieron mucha presencia en los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Televisión, periódicos, radio. Pero lo relevante o lo innovador en su momento de este movimiento en México fue que con esa magnitud logró toda su organización fue en la red, ¿no? A través del internet, a través de las redes sociales. A través de las redes sociales se empezaron a elaborar grupos que empezaron a organizarse, y esa organización fue pues muy buena porque los llevó a las calles. Si ustedes algún día quisieran saber más de eso, pues basta con que googleen, ¿no? Yo soy 132 y van a ver ahí las imágenes de las marchas y la cantidad de estudiantes que se manifestaron, pero todo a través de la organización por las redes sociales, por el espacio, por grupos, ¿no? En el internet. La siguiente, por favor, Geraldine. En suma, ¿qué es el ciberactivismo? Eh, pues son como esta capacidad que la gente tiene en el espacio digital para actuar, ¿no? Pero es una actividad política, es una actividad, su nombre lo dice, ¿no? Activismo. Es una actividad política que tiene la intención de intervenir para transformar una realidad. En ese sentido, el ciberactivismo y los movimientos surgidos a partir de él reivindican los derechos de las ciudadanías fuera y dentro de la red. Es muy importante para mí señalar esto porque, digamos, el espacio digital, el Internet, puede utilizarse como el movimiento Yo Soy 132 lo utilizó, ¿no? Ahí se organizaron para salir a protestar, para establecer una serie de principios que querían que se cumplieran, como la democratización de los medios, etcétera, ¿no? Y los llevó a las calles. Pero también es importante decir que otra noción del ciberactivismo es que, ok, sí, el movimiento 132 y otros, como por ejemplo el 15M, ahí en España, pues se organizaron a través del Internet, salieron a marchar a las calles por derechos, ¿no? Pero hay otra parte que exige que los derechos no sean fuera de la red, sino también en la red. Por ejemplo, el libre flujo de la información a través de la red, o el fin de la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, exigen como una democratización en la realidad, en el territorio, pero también como lo que se llama democracia digital, ¿no? Que es al interior de la red. Siguiente, por favor. Bueno, aquí es donde por eso les ofrecía disculpas, ¿no? Al principio de la sesión, porque aquí es donde se mete mi formación de lo social para establecer los nexos causales que yo alcanzo a ver entre utilizar el humor como herramienta política en el ciberactivismo, ¿no? Y déjenme partir de esto que puse ahí como subtítulo, percepción de la realidad. Como vimos, dos de los tres pilares que nos señalaba al principio de estas diapositivas, pues son el discurso y las herramientas, ¿no? Las herramientas van a ser el humor, pero ahora lo que quiero
o lo que intentaré señalar es cómo podemos, a partir de nuestra herramienta que es el humor, estructurar discursos que permitan una comunicación efectiva que a su vez traiga como consecuencia, eh, pues digamos, movimientos, ¿no? Que traigan como consecuencia ciertas rupturas al statu quo, etcétera. Bueno, entonces quisiera empezar en este sentido porque voy a abordar cuestiones del discurso con Jacques Lacan. Voy a intentar hacerlo lo más claro posible. A veces no soy muy bueno comunicando, pero si tienen alguna duda, pues me la ponen ahí en el chat o la guardan y me la preguntan al final, ¿no? Él tiene tres dimensiones fundamentales que dice que toda experiencia posible contiene, ¿no? Por experiencia posible, pues el término como conceptual es la subjetividad psíquica, pero podemos poner experiencia que cualquier persona vive, ¿no? Entonces, la primera de ellas es lo imaginario, la segunda lo simbólico y la tercera lo real. Ahí tenemos una imagen del Guernica de Pablo Picasso. Ahorita voy a como intentar hacer la conexión entre el cuadro y esto que estoy diciendo sobre Lacan. La siguiente, por favor. Bueno, el orden imaginario es la noción de quiénes somos. Es una dimensión puramente interna, individual de la persona. Esta noción interna se basa en que las personas no decimos cómo somos, sino cómo nos percibimos que somos. Y, esto, digamos, esta noción del orden imaginario, que también se llama ego, se conforma por la noción de sí mismo, es decir, de la persona misma, y la imagen de sí mismo que proporciona la otra persona. Es decir, yo soy Juan Carlos, pero si a mí me describieran, pues, ¿cómo eres, Juan? Cuéntanos, ¿cómo te describirías a ti mismo? Yo no me puedo describir a mí mismo, por la noción que yo tengo de mí mismo, sino con base en las nociones que los demás también tienen de mí mismo. Es decir, eh, yo digo, bueno, pues soy alguien al que le gusta el fútbol, ¿no? Soy alguien participativo, pero esa noción es porque se ha construido también con base en la opinión que los demás tienen de mí y que yo noto que tienen de mí, ¿no? Bueno, espero que no haya sido confuso esto. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor, Geraldina. La siguiente es el orden simbólico, que es la dimensión de lo social, la cual es ocupada por la persona. Esta dimensión social va a hacer referencia a las instituciones sociales, porque el individuo está sujeto a esos fenómenos. Como personas, todas, sin excepción, vivimos dentro de instituciones. Por instituciones no solo nos referimos, por ejemplo, a una escuela, a la iglesia, a un instituto, ¿no? Sino también instituciones como el lenguaje, como la familia, ¿no? La religión, ese tipo de instituciones. Y ninguno está exento de eso. Entonces, pues estamos sujetos a estos fenómenos. Para Lacan, la institución como más importante es el lenguaje. El lenguaje es la clave del orden simbólico, del orden social, porque la naturaleza del símbolo pues se encuentra en el lenguaje, ¿no? Todo lo comunicamos a través del lenguaje. Entonces, todo símbolo significa lo que significa debido a una convención social. Por ejemplo, si llamamos árbol al árbol, es porque socialmente decidimos ponerle esa palabra, ¿no? Árbol, porque la cosa está ahí, la cosa es eso, pero en el momento en el que le damos un nombre, ese nombre responde a una convención social. Entonces va a significar lo que va a significar porque así lo decidimos de forma social. Así, el símbolo funciona solo si se distingue de los demás símbolos dentro de un sistema lingüístico. ¿Qué quiere decir esto? Que el lenguaje es un sistema de diferencias. Por ejemplo,
Si yo digo gato, luego perro, luego venado, la palabra que es gato, la palabra que es perro y la palabra que es venado se van a distinguir de este como sistema lingüístico porque son diferentes, ¿no? Entonces, el símbolo está funcionando porque se está distinguiendo del otro. Bueno, ya como para aterrizar más concreto esto, Lacan llama al símbolo el significante. ¿Qué quiere decir esto? La palabra o el concepto. Dentro de esta sesión, cada vez que vemos o veamos citadas referencias de los autores que digan, es que el símbolo, es que el significante, pues solamente veamos que eso quiere decir la palabra o el concepto, ¿no? Por ejemplo, si yo digo lápiz, pues el símbolo es la palabra, que es lápiz. El significante, pues es lápiz, ¿no? La palabra. Bueno, y al paso del significante a significante, es decir, al paso de una palabra al otro, eh, lo llama la cadena de significantes, ¿no? Un discurso es una cadena de significantes. ¿Qué quiere decir esto? Que un discurso es una cadena de palabras nada más, ¿no? Que se distinguen de la otra palabra, pues porque son diferentes. O sea, ¿no? Bueno, la estructura del lenguaje y su funcionamiento van a ejemplificar el funcionamiento de las instituciones sociales. Entonces, por eso para Lacan es muy importante el lenguaje, porque las instituciones sociales funcionan de acuerdo a cómo funciona el lenguaje. La siguiente, por favor. Lo que conformaría el orden simbólico, es decir, el orden del lenguaje, el orden de las palabras, lo que conforma el mundo social es la cadena de significantes, son los discursos y la estructura diferenciada del lenguaje y la estructura del discurso, ¿no? Entonces, para Lacan, el lenguaje nunca va a mostrar la presencia de un significado que no sea susceptible de interpretaciones adicionales por símbolos posteriores. En español, para Lacan, el lenguaje nunca va a ser fijo, siempre va a estar como cambiados porque el significado del significante cambia, el significado de las palabras cambian, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo una democracia en Grecia que democracia actualmente, ¿no? O sea, tampoco es como totalmente diferente, pero sí hay diferencias, justo porque el lenguaje no es fijo y el significado del significante, el significado de las palabras, el significado de los símbolos están en cambios, ¿no? Entonces, la estructura del lenguaje sería la siguiente. La unidad básica es de significante a significante, es decir, de palabra a palabra, mediante el sujeto, por medio de los significantes, por medio de las palabras. Otra vez, en español, la estructura básica del lenguaje es, yo te digo una palabra y tú la recibes, ¿no? Y ya. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar con el último orden, que es el del real o el orden real, que es aquello que no puede ser simbolizado, que aquello que no puede ser conocido. Para Lacan, si lo real se racionaliza, ya no es real. Lo que les decía hace ratito, imagínense que existe una isla desierta desconocida. En el momento que la descubrimos y alguien dice, esto es una isla, esto deja de ser real porque lo estamos racionalizando, porque lo estamos nombrando, porque lo estamos simbolizando. Por eso para Lacan lo real como que no existe, ¿no? Eh, lo real es el mundo antes del lenguaje, es eso que está ahí. Pero una vez que lo nombras, entonces ya no lo estamos viendo en la dimensión de lo real, sino en la dimensión de lo simbólico, de la palabra, es decir, del lenguaje, es decir, de lo social, ¿no? Entonces, toda nuestra experiencia del mundo es una experiencia simbólica, es una experiencia social. Siguiente, por favor, Geraldina. Ahora, ¿cuál es la realidad y la realidad social? Lo real es lo que es antes del lenguaje.
Pero lo que sí existe para Lacan es justamente la realidad social. Entonces, en ese sentido, la realidad social es lo que captamos, ¿no? Pero lo captamos de manera distorsionada. No podemos captar como toda la esencia de ese algo, del objeto, de la cosa que sea. Bueno, entonces lo que captamos pues es una realidad social. No captamos la realidad tal cual y se nos aparece. Captamos la realidad social. Aquí voy a entrar con otro autor llamado Zizek, que habla sobre la ideología. Les pido paciencia porque ya después verán las conexiones que esto tiene con el humor y con la estructura de los discursos. La ideología para Zizek es aquello que distorsiona la realidad social en la que actuamos. ¿Cómo? Pues para Zizek dice, en la práctica estamos ideologizados. Es decir, ya estamos en dos dimensiones, en la del discurso y en la de las acciones. Esas dos dimensiones tienen que ver, pues, en el tema que nos atañen, como cómo usar el humor como herramienta del ciberactivismo, porque vamos a tener que elaborar discursos, pero también que actuar, o sea, que intervenir, ¿no? Bueno, entonces, para Zizek no importa lo que pensemos, sino lo que vamos a hacer, porque la ideología funciona en la dimensión del hacer, no del saber. Siguiente, por favor. Este es un fotograma de la película No miren arriba. No sé si alguna de ustedes ya la haya visto. Creo que todavía está en Netflix, ¿no? Eh, a reserva de lo que digan, por favor permítanme contárselas, ¿no? Si alguien no la ha visto, por favor discúlpeme porque se la voy a spoiler, pero me va a ser muy útil para esta exposición, ¿no? Esta película, los dos actores, que es Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio, son dos científicos que descubren que no sé si es un asteroide o un meteorito, el punto es que va a impactar la Tierra y nos vamos a morir, ¿no? Porque el tamaño es muy grande y pues según sus cálculos va a extinguir la vida como la conocemos, ¿no? Se va a acabar el mundo. Y de hecho sacan el cálculo pues para ver cuándo se impactaría. No recuerdo la fecha exacta, pero pues cuando descubren que no es, o sea, es relativamente pronto, pues primero se infartan, ¿no? Como que dicen, no puede creer. Y luego intentan ver qué hacer. Eh, van, llegan hasta la oficina oval con la presidenta y le dicen, ¿qué creen? Nos va a caer un meteorito y nos vamos a morir. Y los toman de locos, ¿no? Bueno, voy a saltarme un montón de cosas. El chiste es que llega un punto de la película en el que hay dos visiones, la de no miren arriba y la de nos vamos a morir. La de no miren arriba está encabezada por la presidenta de Estados Unidos, ¿no? Y el gobierno. Y la de nos vamos a morir, pues ya por esos científicos y otra comunidad, ¿no? Ahí intervienen intereses económicos, etcétera, etcétera. La siguiente diapositiva, porque esto es lo que quiero aterrizar eh, con la película, con el ejemplo de la película. Para Althusser, otro autor, el papel de la ideología es ubicar a los individuos en sus diversas funciones sociales. Por ejemplo, yo me reconozco como estudiante, yo me reconozco como ambientalista, yo me reconozco como feminista, yo me reconozco como obrero, yo me reconozco como ciberactivista, yo me reconozco como indígena, yo me reconozco como afroamericana, ¿no? Eso es el papel de la ideología, ubicar a los individuos en diversas funciones sociales. ¿Qué función yo tengo dentro de la sociedad? Bueno, mediante qué la ideología nos ubica en esas funciones sociales, mediante lo que Althusser llama interpelación. ¿Qué es la interpelación? La interpelación es cuando uno se identifica con un papel en la sociedad a partir de la interacción con lo que también este autor llama la autoridad. Esto es fundamental.
porque la autoridad es como un sujeto de poder, una persona de poder. No solo es como el gobierno, ¿no? O las autoridades institucionales, sino cualquier persona de poder. Y en mi relación con esa persona de poder, yo me estoy identificando en mi función social. Entonces, esta interpelación crea una identidad en el sujeto que va a favorecer a los fines de la autoridad en su relación mutua. En la relación entre sujeto y autoridad, esta interpelación siempre va a favorecer a la autoridad. Entonces, darnos cuenta de esto es en vano, porque para Althusser ya somos sujetos determinados. Una de sus máximas es decir que podemos salirnos de la ideología, es ideología por excelencia, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Regresando a la película. En la película, todo el mundo, incluso las autoridades saben que el meteorito sí se va a impactar a la Tierra, pero aún así llevan a cabo campañas masivas en los medios de comunicación, en las redes, para decir, no miren arriba, y se forman movimientos, ¿no? Se forma aglutinación de mucha gente, las playeras, los comerciales, cantos de no miren arriba, cantos de sí, nos vamos a morir, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la ideología sabemos, a ver, permítanme hacer un paréntesis porque creo que esto, no lo pensaba decir, pero creo que puede ser más ilustrativo. Marx dijo una vez, ¿no? No saben lo que hacen, pero aún así lo siguen haciendo. Luego otro autor llamado Sloterdijk como que le dio vuelta a esa formulita y decía, sabemos lo que hacemos, por eso lo hacemos. Y entonces en la película es, oigan, ¿por qué demonios están diciendo que no miren arriba si nos vamos a morir? Marx diría, es que no saben lo que hacen, una cuestión de ignorancia. Sloterdijk dice, no, sí saben lo que hacen, justamente porque saben lo que hacen es porque lo hacen, porque vivimos en una era cínica, ¿no? Esa frasita está en su libro, Crítica a la razón cínica. Entonces vivimos en una era cínica que los factores reales de poder, las élites políticas, las élites económicas, todo lo que hacen, lo hacen porque saben muy bien por qué lo hacen, lo que hacen, ¿no? O sea, no son tontos, no son tontas, están muy como sabedoras del funcionamiento. Y en la relación con el sujeto, en esta interpelación, siempre van a sacar ventaja por lo siguiente. Bueno, antes, termina el paréntesis. ¿Qué es, pues, la ideología? La ideología no es, de acuerdo con Zizek, una idea dentro de la cabeza de la persona. La ideología es la materialidad que va a distorsionar la realidad social en la que actuamos. No es una idea, no miren arriba, es la materialidad de esa idea, ¿no? De lo que lo distorsiona. Es el actuar. Y ese actuar se da en la interacción entre autoridades y sujetos. En la película, la ideología no es el pensamiento de no miren arriba, la ideología es el actuar en la relación entre autoridades y sujetos, es decir, entre los, por ejemplo, las convocatorias que hacen, ¿no? Creo que son estadios, no sé, mítines, y les dicen, no miren arriba, y todos, no miren arriba, pónganse sus playeras, etcétera. ¿No? O sea, no es lo que están pensando, es lo que están haciendo, pero eso lo hacen por la interacción entre la autoridad y el sujeto que interactúa con ellos, porque así funciona la ideología, en esa práctica, en esa interacción. ¿Y por qué siempre es favorable para la autoridad en la relación mutua? Ahora sí pasamos a la siguiente. Por esto. Imagínense que yo soy, no sé, trabajo en una empresa y entonces en mi relación
con la autoridad, que es esta figura de poder, que en última instancia puede ser el jefe o lo que se llama patrón, ¿no? O el dueño de la empresa, es mi interacción, mi dinámica entre el jefe y yo, es que si yo trabajo, trabajo, trabajo y trabajo, algún día puedo recibir un ascenso, algún día puedo llevar a cabo, me pueden dar un aumento de sueldo, y eso se traduciría, por ejemplo, en que puedo comprar un carro o cosas materiales, que puedo irme de vacaciones, ¿no? Pero para eso tengo que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Bueno, esto es a lo que Zizek ha denominado en su libro El sublime objeto de la ideología como la fantasía. Es como dicen, es que en esa relación es una relación que tiene como su funcionamiento en la fantasía, porque todas las personas tenemos la fantasía de que en nuestra interacción con la autoridad vamos a conseguir algo: dinero, estatus, reconocimiento, descanso. Pero esa fantasía es eso, una fantasía, y nunca históricamente se da, porque, y ya hay algunos datos, ¿no? Y también hay otros autores que pueden dar datos, podemos ver los datos, como por ejemplo, comparados con el siglo pasado, la década de los 50, cuánto tiempo trabajamos y ahora cuánto tiempo trabajamos, ¿no? Entonces vamos a ver que el tiempo de descanso ha disminuido, pero la desigualdad en el mundo ha aumentado. Por ejemplo, el libro de Piketty, ¿no? Que dice que el 1% de la población mundial concentra la riqueza del 99% restante. Entonces, somos un mundo actualmente más desigual que el otro, pero trabajamos mal. Entonces, como que algo no suena, ¿no? Lo que Zizek dice es que es por la fantasía. Por eso, la ideología está en la práctica, porque en la práctica siempre creemos que, en este caso específico, esforzándonos mucho, vamos a llegar alto, ¿no? Pero pues no, porque en la relación con la autoridad así no funciona, porque además, retomando al otro autor, vivimos en una época cínica, la autoridad sabe lo que hace, y además nosotros, lo que dice Althusser, de nada nos sirve darnos cuenta de esto, porque no nos podemos salir de la ideología. Otra vez, ¿no? Decir que la ideología puede romperse es ideológico por excelencia. Entonces, de nada nos sirve. Althusser es fatalista y dice, pues ya nos fregamos. Bueno, ahora, ¿qué papel juega el humor en la acción política y en la construcción de discursos? Ya tenemos o he intentado dar como el contexto general, ¿no? De este panorama de cómo todos estamos pues ideologizados, porque estamos en la práctica, en estas dinámicas con la autoridad, en esta relación mutua donde siempre salimos perdiendo y todo. Bueno, de entrada, ese contexto alimenta un montón de cosas, ¿no? Como la desconfianza, ya no, por ejemplo, encuestas como el Latinobarómetro, que es una encuesta en América Latina, en varios países de América Latina, pues señalan, ¿no? Los diferentes niveles de confianza que tienen los diferentes países en instituciones como los partidos políticos, como el legislativo, como el ejecutivo, etcétera, ¿no? Y vemos que pues es poca, son diferenciados, pero encima es poca. Bueno, esto genera también indignación, ¿no? Nos indignamos de las explotaciones y todo. Todos estos cúmulos de sentimientos, de emociones, pero también de racionalizaciones, son las que nos llevan a actuar, a protestar. Y aquí ya es cuando voy a entrar como que de lleno un poquito al tema. Gracias por su paciencia y disculpen por este contexto tan extenso. Ahora, ok, ya nos dimos cuenta que la cosa está mal. ¿Cómo le vamos a hacer pues para intentar de intervenir y transformar la realidad, ¿no? Desde el espacio digital, con el humor, ¿no? Ahora sí ya. Bueno, de acuerdo con Casado, por ejemplo, el humor se sitúa como una herramienta que permite relacionar ámbitos de la experiencia cotidiana de todas las ciudadanías con el plano político. Lo que está haciendo el humor no es exclusivo, pero como ahorita nada más estamos hablando del humor, pues nada más me voy a seguir del humor, ¿no?
Lo que hace el humor es politizar estos sentimientos de lo que la gente vive en la esfera individual con lo que ocurre en el terreno social, ¿no? En el terreno de lo simbólico. Y lo politiza. Esta es una imagen de la marcha que hubo en México el pasado domingo. El del medio es nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, y toda la gente que se le aglutinó, ¿no? Estas imágenes no son en vano. Ahorita voy a intentar también comentarlo. No se me olvide el Guernica, pero la siguiente. Bueno, entonces, al analizar el humor, debemos evaluar su origen y los factores que lo configuran. ¿De dónde surge? ¿Por qué surge? ¿Cómo surgió? En este sentido, existe un acuerdo social que dice qué genera risa o gracia y qué no en el interior de una sociedad determinada. Pero también, y aquí es lo clave, ahí puse una imagen de un ramo de plátanos, porque también en semanas pasadas en México, discúlpenme que estoy dando ejemplos de México, pero quise ir a la segura y no me quise meter ejemplos de otros países que no conozca también, ¿no? Entonces, es como una alusión. Aquí hay un comediante que su nombre artístico se llama Platanito. Y él hizo un chiste, entre comillas chiste, sobre una chica llamada Devani. Ella, desafortunadamente, pues también fue víctima de presunto feminicidio, según las investigaciones. Eh, y entonces él hizo un chiste de eso. Y este chiste causó indignación, porque socialmente existe este acuerdo que dice que genera risa o gracia y que no en una sociedad determinada, ¿no? Entonces, en México, como situación de este comediante dividió opiniones. Hay quienes dijeron que pues solo era un chiste y hay otros que sí se indignaron y pues se le fueron con todo. El papá de la víctima pues ya creo que entabló una demanda y están por meterlo a la cárcel y todo, pero la defensa de este comediante es que solo es humor, que no está de acuerdo con la censura, ya se disculpó, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este es como el quid del asunto que quisiera tocar ahorita. Al ver cómo se produce el humor, podemos observar, según Casado, también este autor, eh, que el humor depende de los agentes que lo usan, es decir, de la gente que hace el humor, que hace los chistes, ¿no? Eh, Así como de quienes lo interpretan y del contexto específico donde se produce y se va a interpretar, lugar y época. Entonces, el humor como una herramienta para el activismo tiene que centrarse en esto. Nosotros, ¿cómo vamos a generar el humor? Y para generar humor tenemos que tomar en cuenta nuestro contexto social, político, económico, pero también las potenciales interpretaciones que pueden dársele. Esto es importante y lo voy a abordar en la siguiente sesión con el arte. No hay interpretaciones infinitas. No hay interpretaciones infinitas. Lo dejo sobre la mesa y lo abordo en la clase, en la sesión que viene sobre el arte, ¿no? Bueno, entonces, aunque son muchísimas las interpretaciones posibles, sí tenemos la responsabilidad de generar como ese parámetro de cómo puede interpretarse para que sea una herramienta efectiva y no pase lo que pasa en muchos casos, como en este, que me fui un poco al extremo, pero que creo que puede ser ilustrador, ¿no? Que este comediante pues se le hizo fácil porque nunca pensó que su chiste podía ser interpretado de otra forma, ¿no? Justamente porque ese acuerdo social es diferente en su medio que en el medio, por ejemplo, de las víctimas, en el medio de las feministas, en el medio de la academia, ¿no? Ahí el acuerdo es totalmente diferente. Bien, paréntesis. Por humor, como que lo estoy aglomerando, pero hay un montón de cosas que se entienden con humor. No hay un consenso como tal, pero sí también hay cierto piso, ¿no? Chistes, la risa, la sátira, los cartones, la parodia,
las caricaturas, los memes, ¿no? Ese tipo de cosas entrarían en la generación del humor. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, el humor puede ser utilizado de forma política. Desde luego, un montón de cosas pueden ser utilizadas desde forma política. Como herramienta de ciberactivismo, el humor sí o sí debe ser utilizado como forma política, porque de eso se trata, de ser activistas. Y el humor es una herramienta política para activar esa participación, detonar esa participación y las indignaciones, ¿no? En ese sentido, su uso puede aprovechar este margen que también está denominado de subversión, que existe entre el hablar en broma y las libertades de decisión pues que se expresan, ¿no? No, por ejemplo, las parodias son como un ejemplo de esto, porque las parodias, ok, ¿no? Dicen, no, está hablando en broma, pero en el fondo también está criticando, ¿no? Entonces se permite este aprovechamiento entre, no, lo digo de broma, y entre esta expresión crítica de, no, es que pues sí está mal esta situación, ¿no? El humor es una herramienta, una estrategia que va a permitir relacionar los ámbitos de la experiencia cotidiana de la ciudadanía en el plano político, es lo que ya habíamos dicho, politizando estos sentimientos como la indignación en respuesta a un montón de cosas, ¿no? Aquí el autor dice que la culpabilización está bien, pero un montón de cosas. En esa imagen es, por ejemplo, un cartón que no encontré el autor, de México 68. Como ustedes saben, México fue el país sede de las Olimpiadas de ese año, pero días antes, de hecho fue, bueno, fue una tragedia, ¿no? El 2 de octubre de ese año, pues se dio la matanza de los estudiantes de Tlatelolco. Y entonces, digamos que la caricatura es justamente, ahí tenemos en lo que es, no sé cómo se le llama, pero voy a decir llanta, no sé si tiene otro término, pero yo voy a decir la llanta del tanque, están los aros, ¿no? De olímpicos, y abajito es México 68, ¿no? Entonces, digamos que el humor no necesariamente tiene que ser gracioso, porque justamente está politizando sentimientos de indignación. Gracioso en el sentido de risa, ¿no? O sea, si yo les muestro una imagen como esta, pues creo que ninguna de nosotras nos reiríamos, ¿no? Lo que estamos comprendiendo es que dentro de esto que es como, déjenme llamarlo así, círculo grandote, que es el humor, hay círculos chiquitos como las parodias, las caricaturas, los cartones, los memes, eh, actuaciones, ¿no? Cómicas, etcétera, que entran ahí y se expresan de diferentes maneras. Una de estas es esa. La siguiente, por favor. Bueno, la creatividad dentro del humor también es muy importante, porque es un elemento detonador. Es decir, si llegamos a pegarle, el movimiento se hace grande, ¿eh? Imagínense, por ejemplo, un meme que se hace muy viral. ¿Por qué se hace viral un meme? O sea, preguntémonos por qué un meme sí y otro no, ¿no? O por qué, no sé, una caricatura sí o por qué no. Por ejemplo, esta imagen es de Abel Quesada, se llama ¿Por qué? Salió en Excelsior un día después de la matanza de los estudiantes, ¿no? El 3 de octubre. Y esta imagen, pues, dio la vuelta a todo el país y, de hecho, cuando cumplió 50 años de que salió en ese periódico, se recordó en muchos círculos y todo. Entonces, la pregunta es, si un montón, bueno, tampoco demasiados, pero si varios caricaturistas, cartoneros, sacaron su protesta en el periódico, no demasiados, pero sí, y más en los clandestinos que en los oficialistas, pero sí. ¿Por qué esta es como la imagen en México a la que 50 años después todavía seguimos como debatiendo y seguimos recordando y todo, ¿no? Eso es algo importante porque el humor como herramienta política tiene no solo que considerar como este elemento
de interpelación entre lo que quiero decir y lo que interpretan, sino también un elemento de creatividad, un elemento de aprovechamiento de la situación y del contexto político, y un elemento que lo que llamaría Bourdieu los capitales sociales, ¿no? Los capitales culturales, los capitales económicos, el capital humano, etcétera. ¿Por qué? Porque Bourdieu lo que dice es, alguien que tiene, no sé, capital económico, es decir, dinero, alguien que tiene capital cultural, es decir, conocimientos, pues porque fue a universidades, porque tomó cursos, porque estudió música, porque tiene poder adquisitivo también para ir a museos, etcétera, pues eso es un capital cultural, ¿no? Tiene cierto dominio sobre aquellos que no tienen ese capital cultural, porque estamos concibiendo un Estado, ¿no? Un Estado es eh, imaginemos un país que aquí también, y está abierto a la discusión, yo como información social, estoy retomando tus autores sociales, ¿no? Eh, mi definición preferida del Estado es la que nos maneja Marx, que dice que el Estado es el resultado de las contradicciones inconciliables de la lucha de clases, ¿no? Ya saben que Marx lo que dice es, está el proletariado, está la burguesía, están peleando, y como esas ya contradicciones de clase son inconciliables, de esa lucha surge el Estado, y este Estado es el aparato de la clase dominante, que obviamente va a dominar a la que perdió. Y entonces dentro de eso estamos, ¿no? Muy bien, en este estado, en donde se usa como aparato dominante, pues hay una lucha de clases. Actualmente está muy discutido, ya se superó, ¿no? Por ejemplo, Ernesto Laclau dice que ya no son lucha, o sea, la categoría de clases ya es como obsoleta, y él, junto con su esposa Chantal Mouffe, bueno, ella y su esposo, Ernesto Laclau, sacaron un libro por ahí de los 85, 90, que se llama Hegemonía y Construcción Socialista, ¿no? Que decían ya la categoría de lucha de clases es obsoleta, lo que hay es antagonismos de clase, eso sí existe, y ahí sí hay peleas, ¿no? Pero son muchos, no son dos. Bueno, más allá de esto, lo que yo quiero comunicarles es que en el Estado existen un montón de grupos poblacionales con un montón de problemas, con un montón de demandas que están en constante lucha con otros, ¿no? Y entonces ahí es cuando se hace relevante los campos o las categorías que nos ofrece Bourdieu de los capitales, capital económico, capital cultural, capital humano, etcétera, porque en el humor esto determina cómo es aceptado un chiste o no un chiste. Por ejemplo, y también por qué se genera. Vuelvo con el caso del comediante, que se llama artísticamente Platanito, ¿no? Él, eh, partamos del hecho de que vivimos en México, y yo creo que también en el mundo, en un estado patriarcal. Y ese estado patriarcal crea instituciones patriarcales. Tal vez no de manera completa, pero sí con rasgos fuertes. A ver, permítanme un poquito. Con rasgos fuertes. Y como los individuos, como lo vimos con Lacan, no podemos abstraernos de las instituciones, nosotros interiorizamos los valores de esas instituciones. No es descabellado esto. Ustedes piensen, por ejemplo, en una familia católica. Muy probablemente los hijos de esa familia interiorizarán los valores católicos hasta que a lo mejor haya una ruptura, ¿no? Si es que la hay, si no, pues los reproducirán. En una familia, no sé, de músicos, pues los hijos van a vivir con ese contexto musical y van a interiorizar ciertos valores, etcétera. Todos interiorizamos valores de las instituciones a las que pertenecemos, grupo de amigos, en la escuela, familiares, etcétera, ¿no? Y ahí, bueno, ya se dan rupturas, etcétera. Pero en el humor, los campos
culturales, los capitales, capitales sociales, capitales humanos, son muy importantes porque piensen en esto. ¿Qué es lo que puede dar legitimidad a un chiste machista? Imaginemos que Platanito dijera, ok, es humor, ¿no? Pero ¿por qué él dice que se vale? ¿Por qué se puede hacer un chiste sobre una víctima de feminicidio y además resultar gracioso? Pues por eso, porque los valores interiorizados de ese grupo van en ese sentido y tiene que ver con los capitales en los que se formaron. Pero además, no solo con los grupos, sino con las sociedades. Una sociedad machista, una sociedad patriarcal, probablemente apelaría en su mayoría a que eso pues, es un chiste y se vale, justamente porque el capital que el capital poderoso, el capital cultural, sigue siendo machista. Es decir, en México, por ejemplo, si hipotéticamente hiciéramos una encuesta a toda la población, más de 120 millones, y el 70% dijera, pues sí, es un chiste, se vale, pues eso nos refleja algo, ¿no? Quiere decir que los valores interiorizados de una cultura patriarcal y machista se ven reflejados en esos capitales culturales. Y el capital cultural dominante es justamente un capital con esos valores. Y en tanto capital dominante, entonces está sometiendo al otro. Y el humor de un capital dominante, es decir, un humor machista, un humor se ríe de las víctimas, entonces se pone por encima de aquellos que dicen que no. Entonces, en la construcción del humor como herramienta del ciberactivismo, creo yo que una posible propuesta sería, vamos a construir humor a través de capitales que vayan en contra del dominante, ¿no? Entonces, para hacer el humor, no solo nos basta ya la creatividad, el momento, ¿qué más? Las posibles interpretaciones, sino además una fuente de donde venga, ¿no? Que es el discurso. Entonces, ¿cómo construimos un discurso a partir del humor? Porque a partir de este discurso es que vamos a comunicar eso. ¿Qué es eso? Pues no sé, depende de cada movimiento, depende de cada grupo específico, pero en última instancia es justamente una intervención para transformar la realidad. ¿Por qué queremos transformar la realidad? Porque lo estamos viendo, ¿no? Vivimos en una realidad opresiva, una realidad machista, una realidad poco democrática, una realidad que nos explota. Y entonces el Internet se vuelve un espacio en donde vamos a hacer un montón de cosas, pero específicamente para esta sesión, pues vamos a ver cómo vamos a utilizar el humor para construir un discurso que comunique no solo esas críticas, esas inconformidades a esta realidad, sino posibles rupturas. Y entonces, ahí viene, ¿cómo lo vamos a estructurar? ¿Qué elementos de estructura tiene que tener ese discurso a partir de la herramienta que es el humor, ¿no? Por eso también me interesa mucho como este contexto desde lo social, porque para construir un discurso tenemos que ver que primero qué es un discurso, ¿no? Luego tenemos que ver hacia quién va a ir dirigido y por qué. Tenemos que ver la situación en la que está surgiendo ese discurso. Tenemos que ver cuáles son los valores interiorizados de la población a la que vamos a dirigir ese discurso y la que la está generando. ¿Con qué capitales cuenta cada una de las poblaciones? Y además, ¿qué relación existe entre las dos partes, ¿no? O el que comunica, llamo dos partes porque es el que comunica y el que recibe, ¿no? Pero es una comunicación mutua, por la interpretación y todo esto, ¿no? Entonces, aquí es cuando la cosa se complejiza, ¿no? Y entran ya un montón de factores, como ahora sí ya la creatividad. Bueno, pues a mí se me ocurre esto, ¿no? Y entonces dices, no, está súper bien, pero digamos que el humor
como elemento articulador de protesta, de desafío, incluso de ruptura en una de esas, si es que se logra como la aglutinación de las multitudes, pues tiene que ir enfocados en estos como aspectos generales que intento identificar. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Si no he sido claro, díganme, por favor. ¿Tienes un Creo que, comentario? Ah, perdón. sí, ya lo revisé. Ujú. Y por acá en chat nos dicen todo claro, todo perfecto. Ay, muchísimas gracias. Este, pues fíjense que estos últimos minutos eh, mm, me gustaría más que como hacer un ejercicio si lo tienen a bien, si no, pues tampoco pasa nada. Para esto fue un esbozo muy, muy, muy general sobre cómo poder utilizar el humor como una herramienta para el ciberactivismo. Que hiciéramos el ejercicio sobre alguna cuestión dentro de la red eh, que les haya causado ruido, ¿no? No sé, algo que tenga que ver con el humor dentro de estos circulitos pequeños que están ahí, ¿no? La sátira, la comedia, la parodia, los chistes, los memes, las imágenes, etcétera, ¿no? Que digan, es que esto me pareció muy bueno y quizá una o dos personas que nos compartan si lo tienen a bien y entonces sí, poder ver qué discurso hay detrás de esa herramienta que es el humor, ¿no? Eh, y entonces, pues ya ver como, o sea, como en la práctica, cómo podríamos saber los discursos que hay atrás de eso. No sé si les parezca bien. Si nadie se le ocurre ninguna, o si nadie quiere, también es muy válido. Entonces recurriremos al Guernica, que por eso lo puse ahí. Yo recordaba cuando estabas comentando acerca de o sea, la asociación del humor al contexto, a lo social, al momento, lo que sucedió, no recuerdo si es después este año, a principios de este año o el año pasado, en la entrega de los Oscars, cuando hubo esto que Will Smith se levantó y golpeó, y claro, para un grupo estaba bien lo que estaba pasando y para otro grupo no, porque estaba trabajando, o sea, estaba, vamos a decir, burlándose de alguien que está en una enfermedad, que pues tiene un cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo como es relativo, incluso recién salió una disculpa de él a través de unos medios y yo me siempre pongo a revisar los comentarios, porque los comentarios dan mucha información, ¿no? De lo que socialmente es aceptable, que hay, que no. Y en los comentarios estaba esa gran división. Bueno, ahora sí te vas a disculpar por esto y de los otros no, es que eso no se hace. O sea, exactamente el mismo proceso en función de qué es aceptable y qué no, ¿verdad? Que es sumamente relativo, ¿no? En función del proceso. Sí, creo que es un buen ejemplo. Gracias, Geraldina, porque nos permite ver algunos de los elementos que intenté exponer, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es el que hizo el chiste, no? Entonces identificamos de dónde provino y a partir de ahí hacer las preguntas, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué capital cuenta? ¿Qué grupo poblacional, etcétera, ¿no? ¿Qué hay detrás de esas palabras? ¿Qué es lo que quiere decir? Y la siguiente, ¿no? ¿A quién va dirigido? Y entonces el intermedio de cómo se interpreta, de ida y de vuelta, ¿no? Y entonces, ¿por qué lo interpretamos como lo interpretamos? Y entonces ahí vienen cuestiones sociales, ¿no? Ideología, contextos, en fin. Y es cuando la cosa se vuelve más compleja y ahí es la dificultad. Pero entonces, ¿qué discurso estamos aceptando? Porque si aceptamos uno u otro, o incluso podemos interpretar otro discurso. Y entonces en esas interpretaciones es donde recaba la potencialidad de la intervención, ¿no? Porque, si de entrada, eh,
Y también, algo que quiero dejar claro es como que tampoco es que se necesite un análisis súper exhaustivo para hacer un meme, ¿no? Eh, para hacer, imaginen, vamos a organizarnos, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a publicar en la red? Eh, ¿Qué chiste o qué cartón o qué caricatura, ¿no? Tampoco que es que vayamos a analizar toda la ideología o todas las relaciones de poder de un país, ¿no? Pues surge, pero lo que me interesa ver es entender este discurso, ¿no? Entender el discurso del que comunica o del emisor, entender el discurso de la recepción en su, en su relación con las diferentes interpretaciones, porque ahí está la clave. Yo creo que si logramos generar, eh, utilizar el humor para generar discursos de ruptura, entonces vamos a tener una mayor potencialidad, ¿no? Pero esto depende, pues, de estas cosas sociales, ¿no? Ya, digamos, uno lanza y ya a ver qué resulta, ¿no? Pero ese lanzamiento no es al azar. Ese lanzamiento sí es con cierta conciencia del discurso que tú quieres comunicar, ¿no? Y que además estás logrando comunicar de manera efectiva porque tomaste en consideración elementos básicos de la estructura de un discurso, ¿no? Y pues ya, a ver, nada más paso al Guernica eh, de rápido, ¿no? No sé si ustedes sepan, y con eso cerramos, no sé si ustedes sepan que cuando fue la Segunda Guerra Mundial, muchas gracias Geraldine, ahí tenemos el Guernica de Picasso, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, hay una serie que se llama El Poder del Arte de Simon Schama, que narra pues una especie de anécdota de esta pintura, ¿no? Que en la Segunda Guerra Mundial, un, en España, eh, un oficial, un soldado eh, alemán va a la oficina de Pablo, pues inspeccionando, se encuentra una fotografía de Guernica tirada y le pregunta a Picasso, ¿usted hizo eso? Y Picasso le responde, no, lo hicieron ustedes, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esta cuestión? Y este va a ser mi bisagra como para transitar del humor al arte y que ya veremos la sesión que viene. ¿A qué se refiere este? No, lo hicieron ustedes. Pues que el bombardeo de Guernica, por supuesto, ¿no? Pues, se dio este bombardeo y esa indignación, ese sentimiento de que Picasso politizó y expresó a través de esta pintura que tiene elementos para comunicar un discurso, pues fue el resultado, ¿no? Pero ese resultado fue precisamente, en palabras de Picasso, según la serie de Simon Schama, pues debido al contexto, debido a las acciones, ¿no? Entonces, creo que es importante. Ahora, cuando alguien lo ve así y no conoce esta historia, vemos que en esta historia tiene un elemento político, ¿no? Un elemento de protesta. Este cuadro fue hecho como protesta por Picasso, ¿no? O sea, bombardearon Guernica y la reacción de Picasso ante eso es no solo indignarse, sino pintar un cuadro, bueno, una especie de mural, ¿no? Porque está muy grande. Ok, entonces ahí hay una acción, hay algo que Picasso quiere comunicar, hay un discurso que quiere dar a conocer, ¿no? Que es de protesta, no sé, de desencanto, irritación, pero si alguien lo ve y desconoce eh, esa historia, ¿qué podríamos decir al respecto? Si me permiten preguntarle, bueno, a alguien que quiera como voluntario decirme eh, ¿qué es lo que observas o cuál sería tu interpretación de ese cuadro antes de conocer la historia. A quien quiera. Si no, no se preocupen, pero vamos como en medio del asunto ya también para terminar la sesión, sería lo siguiente, ¿no?
Albert Camus tiene un librito que se llama El hombre rebelde. En este librito él habla del arte rebelde y cita a Marx diciendo que para Marx el arte, mira, muchas gracias Manuel Leal, dice que es inquietante, pero no me imagino, ay, es que se me fue, perdón. No me imagino algo tan profundo detrás, se aprecia conflicto. Mi objetivo con esto es señalar que todas las interpretaciones son válidas. Pregunta, ¿ustedes qué creen? Si yo veo un cuadro, ¿puedo interpretar lo que yo quiera de ese cuadro? Y lo que voy a abordar en la siguiente sesión, entre otras cosas, es que no existen interpretaciones infinitas. ¿No? Pero ahorita, de entrada, ¿será válido la interpretación que yo quiera? ¿De qué depende entonces la fuerza de ese cuadro de Picasso? ¿De qué depende que logre simbrar, pues no sé si una sociedad, pero a varias personas, ¿no? En contraposición con un cuadro como la Mona Lisa, ¿no? Entonces, la dejo sobre la mesa, nada más señalar que lo que decía, ¿no? De Albert Camus, citando a Marx, él decía, el arte no es de todos los tiempos, está determinado por, y ahí es cuando viene el Marx, ¿no? Por la clase dominante y los valores privilegiados de la clase dominante, ¿no? Porque recuerden esto, para Marx, las ideas dominantes de toda sociedad son las ideas de la clase que domina, ¿no? Entonces, de entrada, hay cuadros, hay obras de arte, hay chistes, hay parodias, caricaturas, que van en contra de esas ideas dominantes, ¿no? Y son esas las que tienen potencialidad. Si además a estos elementos de ir en contra de lo dominante, agregamos cuestiones como la creatividad, en el cuadro de Quesada, bueno, en la imagen de Quesada, que es toda una imagen en negro, lo que vemos es precisamente que está diciendo, bueno, el título se llama ¿Por qué no? No solo es como una protesta ante, ante el gobierno, ¿no? Ante el poder, sino ante uno de sus actos. Y además es una protesta como impresionante porque es todo negro, ¿no? Eso te comunica algo. Y ahí ya podríamos entrar a cuestiones semióticas, a cuestiones de interpretación que no voy a abordar por el momento y porque también rebasa mis capacidades. Pero la pregunta también es, ¿por qué? ¿No? Entonces, el título con la imagen y se te queda. Y entonces comunica algo que probablemente en ese momento todas las personas sintieron, ¿no? Cuando se enteraron es, ¿por qué? ¿No? O sea, por qué mataron a los estudiantes? Y hasta la fecha todo mundo nos podemos preguntar, es que ¿por qué? ¿No? Es la pregunta sin resolver de ¿por qué? Que él plasmó a través de la negrura, ¿no? Y entonces es un discurso muy poderoso porque además de ir contra el poder, además de ir contra los valores dominantes de una época, se le metió la creatividad, pero se metió esta cuestión de que la interpretación no es infinita. Si nosotros vemos esa imagen en el periódico, conociendo ya que fue un día anterior, un día después de la matanza y todo, pues sabemos el contexto, ¿no? Y las interpretaciones no son infinitas. Nadie va a decir, bueno, eso representa la soledad de los medios de comunicación o de una sociedad, ¿no? Pues probablemente tendrá elementos, pero la verdad es que la interpretación no va por ahí, ¿no? La interpretación tiene que ver con la matanza del 68 directo, ¿no? Entonces, no hay interpretaciones infinitas. Alguien que interprete fuera de ese contexto, pues sería una interpretación errónea. También en el caso de Guernica, alguien podrá decir, no, pues este cuadro representa la ansiedad de un sistema consumista, etcétera. Pues sí, o sea, qué bueno, pero la verdad es que está mal la interpretación, porque las interpretaciones, al no ser infinitas, tienen parámetros que después veremos cómo interpretar.
Y con esto ya concluyo ahora sí. En el uso del humor como herramienta en el ciberactivismo, tenemos, creo yo, que dar el paso para cuidar que las interpretaciones de eso que estamos comunicando respondan a la acción política que las originaron. Porque para mí, y esto está a debate, no lo señalo para nada como una verdad, sino como una hipótesis, como una premisa, para mí el ciberactivismo sí es eso, ¿no? Ser activistas en la red, en el Internet, pero ese activismo es un activismo político que va encaminado a transformar una realidad a través de la acción política. Y en ese sentido, si vamos a usar el humor como una herramienta para comunicar nuestra indignación, nuestras protestas, lo que sea, pues entonces ese discurso que vamos a comunicar tiene que interpretarse o tenemos que asegurar que se interprete dentro de la acción política que está originando esa protesta, esa indignación. Con eso termino. Muchísimas gracias por su atención. Disculpen todo el rollo que les viene a dar. Gracias. Pues nada que disculpar, Juan Carlos. Por mi caso, pues excelente y gracias por todo este desarrollo, además de la construcción desde lo profundo que es desarrollar un humor que realmente llegue en función del contexto, que creo que eso es parte de lo que vamos aprendiendo y vamos desarrollando en todo este camino que hemos venido generando. Por acá Guadalupe te dice el contrario, muchas gracias, excelente el contexto. Si alguno adicional, pues con gusto quiere opinar, por aquí podemos escucharles o leerles y pues aprovecho para compartirles por el chat el formulario de asistencia y el formulario de evaluación para que sigamos nosotros mejorando en las actividades que vamos haciendo. Vamos a ver si alguien nos comparte. Creo que estamos bien, igual. Bueno, ya como comentaste, además me encanta cómo haces la hilación para el encuentro de la semana próxima, donde vamos a combinar, además que humor y arte en sí a veces van como muy de la mano, ¿no? Eh, sobre todo el arte de la parte visual en cómo combinan el expresar de una sociedad o de un conjunto de personas que piensan de una manera particular. Es bien interesante analizarlo de esta mirada, ¿no? De qué hay detrás, como justo comenta Manuel, ¿no? Cuando hablaba del cuadro, oye, no, el cuadro me inquieta, pero no sabía lo profundo detrás del contexto. Entonces, eso creo que es parte de todo este desarrollo de manejarlo en ese proceso. Bueno, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron. Nos seguimos viendo la semana próxima para trabajar la parte de el ciberactivismo asociado con el arte y bueno, seguir aprendiendo juntos a desarrollar un mejor mundo a través de otras formas de comunicarnos. Que tengan muy buena tarde, muy buena noche, cuídense mucho.